No fue el ruido lo que despertó a Samuel, sino la certeza de que alguien había pronunciado su nombre dentro de su cabeza, con la misma entonación que usaba su madre cuando lo llamaba para cenar cuando aún vivía. Y esa certeza lo incorporó en la cama antes de que el sonido existiera. La casa estaba en silencio, pero el silencio tenía una densidad viscosa, como si se hubiera acumulado en los pasillos. Samuel apoyó los pies en el suelo frío de la habitación de huéspedes y sintió el pulso lento de la madera. No era un crujido normal, sino como un latido, uno cada 6 segundos, regular, paciente. La casa respiraba. Samuel lo supo sin saber cómo. Lo supo del mismo modo en que uno sabe que alguien está detrás aunque no se oigan pasos. Se levantó sin encender la luz, porque desde que había llegado a esa casa, los interruptores no respondían siempre. Avanzó por el pasillo, y el aire se volvió más frío conforme se acercaba a la escalera. No un frío físico, sino un frío que parecía despojar de intención a los músculos, como si la voluntad se adelgazara con cada metro que recorre. La casa estaba en una colina fuera del pueblo, una construcción vieja comprada por una pareja joven que lo había contratado para evaluar ruidos y sensaciones. Así habían dicho por teléfono. Samuel se decía escéptico, pero llevaba años viviendo de estas llamadas porque la gente necesita que alguien nombre lo innombrable. Necesita un profesional que diga, es una tubería o es una corriente de aire. Sin embargo, esa noche, el latido de la casa no tenía explicación mecánica. No era una dilatación térmica ni una vibración estructural. El latido venía del centro mismo de la vivienda, del hueco de la escalera. Bajó con cuidado. El tercer escalón se hundió como si estuviera blando, y Samuel retiró el pie. La madera estaba tibia. La barandilla estaba tibia. La casa tenía temperatura corporal. Pensó en salir. Pensó en los dueños durmiendo arriba y en el compromiso profesional. Pensó en la forma correcta de abandonar una casa que se siente viva. El latido se aceleró cuando alcanzó el rellano inferior y entonces lo oyó. Un roce mínimo detrás de la pared. No como de animal, sino como de uñas humanas arrastrándose desde el otro lado de la superficie. La pared vibró una vez y el yeso dejó caer un polvo fino. Samuel apoyó la mano y la retiró de inmediato porque la pared también estaba tibia. Respiró hondo. El problema es que el pánico no estaba en él. El pánico era una cualidad del espacio. La casa estaba ansiosa. La ansiedad no es un ruido, sino una presión. La presión sube por las piernas, por la caja torácica. Se posa detrás de los ojos. Cuando Samuel llegó a la sala, vio que la puerta principal estaba entreabierta. Recordó haberla cerrado con llave. El viento nocturno movía la cortina, pero el aire que entraba no tenía olor a campo, sino un olor húmedo a sótano antiguo. La casa no dejaba salir el olor correcto del exterior. Lo filtraba, lo digería. Dio 2 pasos hacia la puerta y la cerró. El pestillo encajó con un chasquido y la casa exhaló, literal. El latido se ralentizó. Samuel sintió alivio por una fracción de segundo y comprendió que había hecho justo lo que la casa quería. No que se quedara, sino que sellara el límite. El límite es una invitación. Lo sabía por lecturas, por testimonios, por los patrones repetidos en historias que no se parecen entre sí, pero que coinciden en lo esencial. Cerrar una puerta en un lugar así no protege. Se oyó un golpe seco arriba. No un golpe de algún objeto caído, sino el impacto de algo blando contra una superficie dura, como un cuerpo. Samuel subió de nuevo con la respiración controlada. En el pasillo vio que la puerta del dormitorio principal estaba abierta. Dentro, la pareja dormía, intacta. El golpe no había sido desde allí. El golpe vino del baño del fondo. El baño que había permanecido cerrado todo el día. Samuel empujó la puerta y el espejo estaba empañado como si alguien acabara de ducharse. El vapor formaba una silueta vaga,
una cabeza inclinada, unos hombros. Samuel se acercó, y el vapor se condensó en gotas que cayeron siguiendo la línea de un rostro inexistente. Entonces la silueta habló sin sonido. Las gotas se organizaron en un patrón que él entendió sin leer palabras. «No te vayas». Samuel retrocedió. Chocó con el marco de la puerta. El latido volvió a acelerarse. La casa quería que se quedara porque la casa necesitaba que alguien se quedara. Necesitaba un punto de anclaje. Bajó de nuevo las escaleras y se dirigió al sótano. No porque fuera lógico, sino porque la presión lo empujaba hacia abajo, hacia el lugar donde la casa respiraba con más fuerza. Abrió la puerta del sótano y el olor a humedad era real ahora. Moho, tierra, algo metálico. Bajó los escalones de piedra. La luz de su linterna recortó un cuarto amplio con estanterías vacías. Al fondo, un pozo antiguo sellado con una tapa de hierro. El latido provenía de ahí. La tapa vibraba. Samuel se acercó. El hierro estaba tibio. Retiró la mano. Escuchó un murmullo debajo. No voces separadas, sino un coro comprimido en un solo timbre, como si muchas bocas compartieran una garganta. No pudo entender las palabras, pero entendió intención. La casa no era la entidad. La casa era el pulmón. El pozo era la boca. El murmullo se intensificó cuando Samuel dio un paso atrás. El sistema reaccionaba a la distancia como un organismo que sufre cuando el alimento se aleja. Samuel pensó en los registros municipales, en las casas construidas sobre pozos, en las historias de niños desaparecidos, en la facilidad con que una estructura absorbe relatos ajenos hasta volverse un relato por sí misma. Pensó que quizá todo era una sugestión, que su mente estaba proyectando patrones. Justificó la tibieza por un problema eléctrico, el vapor por una filtración, el latido por la vibración del viento. Se dijo todo eso con rigor, porque la honestidad intelectual exige agotar hipótesis ordinarias antes de aceptar lo extraordinario. El problema es que ninguna hipótesis ordinaria explica que la tapa del pozo se elevara 1 centímetro por sí sola y que del hueco emergiera un aire que olía a habitaciones cerradas durante décadas. Un olor a vidas detenidas. Samuel oyó su nombre. Esta vez no en su cabeza, sino con sonido. Venía de abajo. La voz era la de su madre. Idéntica en timbre, con la inflexión precisa que usaba cuando estaba a punto de confesar algo importante. Samuel dio un paso más cerca del pozo, y entonces se detuvo. La memoria no puede replicar un timbre con esa precisión acústica. No es así como funcionan los recuerdos. Los recuerdos no generan vibración en el aire. Alguien o algo estaba emitiendo sonido con su voz. El murmullo se convirtió en una frase completa. «Te esperábamos». Plural. Samuel retrocedió, y la tapa vibró con más fuerza. El latido de la casa se sincronizó con su propio pulso. Sintió la sincronía como una intrusión, como si su cuerpo estuviera siendo usado como metrónomo. Subió las escaleras corriendo, tropezó, se levantó. La casa crujía de un modo que ya no era estructural, sino expresivo, como un animal que se reacomoda para cerrar el paso. La puerta principal estaba de nuevo entreabierta. Samuel corrió, tiró del picaporte y la puerta se resistió un segundo, lo suficiente para que la presión y alcanzara la nuca. Luego cedió. Salió al aire frío de la colina. La noche era real. El viento olía a campo. Samuel respiró profundo. Se alejó hasta la valla, se giró. La casa parecía una casa normal, sin latido, sin vapor, sin tibieza visible. Samuel sacó el teléfono para llamar a su pareja. Dudó. La explicación que daría sería inaceptable. Su decisión fue no alarmarla. Se prometió volver con todo su equipo, con más personas, con luz de día. No volvió. Al día siguiente llamó al ayuntamiento para consultar los planos. El archivo decía que la casa no tenía pozo. Los planos eran posteriores a la construcción original. Faltaban páginas. El funcionario dijo que en los años 40 hubo un incendio en los archivos. Samuel buscó noticias antiguas.
Encontró una nota breve sobre desapariciones en la colina. Algunos niños, una mujer, ningún cuerpo, ninguna acusación. El patrón no probaba nada. Samuel se dijo que había huido de su propia sugestión. Justificó su retirada como prudencia. El problema es que desde esa noche, su respiración no volvió a ser del todo suya. A veces al dormir sentía que alguien ajustaba su ritmo, 1 cada 6 segundos. Regular. Paciente. Al principio pensó que era ansiedad residual. Luego notó que cuando se acercaba a casas viejas, su pulso se acomodaba a la misma cadencia, que el olor a sótano antiguo aparecía en habitaciones ventiladas. Samuel empezó a evitar trabajos nocturnos. Empezó a evitar mirar a espejos empañados. Esto no resolvió nada porque la casa no era un lugar, sino una función. No un punto en el mapa, sino un modo de respirar que puede instalarse en cualquier estructura, donde alguien cierre una puerta con la intención equivocada. Una noche Samuel despertó en su propio departamento con el latido bajo el suelo. No el de una tubería, ni el de un vecino, sino el mismo latido que había oído en aquella casa de la colina. Se levantó. Apoyó la mano en la pared. La pared estaba tibia. Entendió entonces el giro que su mente había rechazado por incompatible. No fue la casa la quien lo eligió. Fue él quien aprendió a ser casa. El anclaje no necesita un pozo. Necesita un cuerpo que cierre límites para sentirse seguro. Necesita a alguien que confunda protección con consentimiento. El murmullo se oyó detrás de la pared. No con la voz de su madre esta vez, sino con la suya, idéntica en timbre, con la inflexión precisa que usa cuando está a punto de confesar algo importante. No te vayas. Y Samuel comprendió con una claridad que no admite consuelo, que la entidad no había salido de la colina. La casa había aprendido a caminar dentro de él, que cada casa que pisara respiraría como él respiraba, que el latido que había creído escuchar en la madera era el ensayo de un latido que ahora se practicaba en su pecho, y que el verdadero giro no era que la casa estuviera viva, sino que él había aceptado ser el órgano que le faltaba.